Entonces, miren, para calcular la distribuidad de probabilidad de Poisson, nosotros tenemos la siguiente función. Es decir, nosotros tenemos la siguiente fórmula. Saben ustedes muy bien que f de x es lo mismo que poner la probabilidad de x, es decir, p de x, ¿no? Entonces acá dice la probabilidad de x va a ser igual, miren, a la media poblacional elevado a la variable aleatoria que puede tomar por el valor de E. No se olviden que el valor de E es una constante, es decir, 2.71828 elevado a la menos media y dividido sobre la variable aleatoria, pero en factorial, ¿no? Factorial. Entonces, en el curso nosotros estamos, en la materia, estamos utilizando como media esta de acá, la U, la que conocemos. Pero también saben utilizar, si ustedes revisan biografías, ya sea en YouTube, ya sea, por ejemplo, algún texto, algún libro, en Google, ustedes van a ver que la media, aquí yo cometí un error, por ejemplo, utilizan lambda, utilizan ese simbolito que se lo conoce como lambda. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Es decir, como lambda, creo que es al revés, ahorita lo coloco acá. Permítame. Entonces, no hay problema, es decir, ustedes pueden utilizar ya sea este símbolo de acá o este, pero considérenlo que ese es como su media, ¿no? Entonces, siempre le van a dar a ustedes para resolver este tipo de ejercicio de distribución de probabilidades de Poisson, una media, que muchas veces no lo llaman como media, la variable aleatoria. Es decir, que en pocas palabras le van a dar dos datos y a partir de esos dos datos nosotros tenemos que encontrar esa probabilidad, ¿no? Entonces, acá ya le hago una pequeña descripción, por ejemplo, donde f, que es la probabilidad de x ocurrencia en un intervalo, ¿no? Representa el número de ocurrencia de un suceso en un intervalo determinado, y bueno, valor esperado o número medio de ocurrencia en el intervalo. Y la constante que es 2,71, ¿no? Ok, vamos a conversar este ejemplo, miren, pero antes de seguir, no sé si ustedes tienen alguna pregunta sobre ya sea las otras probabilidades o sobre la fórmula o algo que ustedes quisieran acotar. ¿Qué me dicen? Nada, nada, nada. Perfecto. Entonces, miren, vamos a ver lo siguiente acá. Este es un ejemplo bien sencillito, pero tiene sus particularidades, ¿no? En una empresa petrolera, el término medio de accidente es de 3, dice, miren. Acá tengo de 3 por mes. Es decir, esa es la media. Es decir, el término medio de accidente es de 3 por mes. Se desea determinar la probabilidad de ¿qué? De que no ocurra ningún accidente en un mes. Ah, perfecto. Entonces, mira, ¿qué sería para nosotros acá este 3 que ustedes tienen? Ese 3 vendría a ser la media o lambda, ¿no? Porque acá nos dice el término medio de accidente es de 3 por mes. Entonces, ese vendría ahí, ¿no? Ese vendría ahí. Ahora nos dice, miren, ¿qué vendría a ser de esta pregunta que ustedes tienen acá? Vamos a ponerlo en rojito. De esa pregunta, nosotros, ¿qué vamos a sacar acá? Que no ocurra ningún accidente en un mes. Que no ocurra ningún accidente en un mes. Eso significa que haya cero, ¿no? Que haya cero ahí. Que haya cero. Y bueno, el otro valor que nosotros tendríamos, que es constante, que eso no va a cambiar, sería 2.71828. Vean que yo lo estoy trabajando con 5 decimales. Saben ustedes que también esto lo podemos redondear, por ejemplo, a 2 decimales, ¿no? A 2 decimales, es decir, 2,72 igual. Va a variar ahí decimales, pero va a funcionar. Ok, entonces miren, nosotros tendríamos que reemplazar estos datos. Lo vamos a resolver de 3 formas. Ustedes saben que resolvemos normalmente de 3 formas. La forma clásica a mano, la forma con Excel y utilizando tabla. ¿De acuerdo? Utilizando tabla. Entonces, vamos a ver ese camino. Vamos a hacerlo primero. La primera alternativa, yo le voy a poner aquí, mira, aquí lo voy a resolver, manual. Eso significa que el compañero de ustedes, si no tienen una computadora, tendrían que hacerlo ya sea manual o ya sea, en este caso, utilizando la tabla, ¿no? Ok, entonces miren, voy a venir por acá, voy a venir por aquí, por ejemplo,
y vamos a colocar nosotros la probabilidad, en este caso, vamos a decir la probabilidad de que X sea igual a 0. ¿Por qué 0 si ustedes me preguntan? Porque en este caso nos están pidiendo que no ocurra ningún accidente en un mes. Va a ser igual a la fracción, miren, de la media. ¿Cuál sería la media de nosotros? 3. ¿De dónde nosotros sacamos ese 3? De la pregunta. 3 elevado a la variable aleatoria, que en este caso sería 0, por, fíjense, acá yo tendría que poner ¿cuánto? Elevado también a la menos 0, ¿no? Sería elevado, perdón, a la menos 3. A la menos 3. Entonces ahí tendría que colocar menos 3. Todo esto dividido entre la variable factorial. Entonces sería factorial, 0 factorial. Ahora bien, esta partecita de acá, esta parte va a ser entonces, vamos a decirle aquí nosotros, entonces le vamos a decir, vean, entonces la probabilidad de que X sea igual a 0, resolvemos esto de acá nosotros. Lo voy a resolver ahí como se dice a mano. Es decir, 3 elevado a 0 vendría a ser 1 y ustedes tendrían por, miren, lo voy a resolver a mano ahorita para que ustedes lo vean acá, por e elevado a la menos 3. ¿Cuánto sacan? A ver, ahí en su calculadora ustedes, ¿cuánto sacan en su calculadora? En la calculadora del celular lo pueden hacer sin ningún problema. Yo tengo miren, ¿dónde está mi E? Permítanme que lo busque acá. E elevado, le voy a decir elevado, ¿a la cuánto? A la menos 3. Eso me da, miren, 0,04978. Bueno, 79 podríamos ponerlo. Y ustedes saben que el factorial de 0, si ustedes meten en la calculadora factorial de 0, ¿no? 0 factorial es 1. Es decir, entonces yo tendría que el resultado de acá, miren, el resultado de esto de aquí, que lo voy a colocar acá abajo, ¿cuál sería para nosotros ya? ¿Cuál sería nuestro resultado aquí? Va a ser, permítame que esto lo baje, y el resultado en este caso va a ser la probabilidad de que X sea igual a 0, es decir, que no haya ningún accidente, va a ser igual a 0,04978. ¿No? Entonces, y esto va a ser lo mismo si lo multiplicamos por 100, este valor nosotros. Si ustedes multiplican por 100 ese valor, es decir, 0,04978 por 100 o por porcentaje, le queda 4,978%. Que si quieren le pueden poner un aproximado, en este caso un aproximado de 5%. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta aquí? ¿Cuál va a ser la interpretación de este valor de acá? Porque no queda solamente en eso. Entonces, la interpretación de esto, miren, interpretación sería lo siguiente. Ustedes tendrían que decir, la probabilidad, me la voy a copiar la pregunta, la probabilidad de que, miren, vamos a hacerlo aquí en este cuadradito, creo que nos entra ahí perfecto. Miren, entonces yo voy a decir, la probabilidad que, bueno, ya va a haber dos que acá, ¿no? Que no ocurra ningún accidente en un mes es del 5%. Listo. Bueno, acá voy a ajustarlo esto y ya ustedes lo tienen. ¿De acuerdo? Entonces, vean, lo importante acá para responder y poder desarrollar este tipo de pregunta, que es la distribución de probabilidades binomiales, es que ustedes entiendan la pregunta. Una vez entendemos la pregunta bien clara, nosotros agarramos, por ejemplo, y tenemos que ver qué valores vamos a colocar para X, para la media o blanda. Este no va a cambiar y este valor es el que nosotros lo vamos a calcular. ¿De acuerdo? No sé si tienen ahí una pregunta ustedes. No sé si tienen alguna consulta sobre esta probabilidad que en este caso vendría a ser la de Ponce. ¿Estamos bien? ¿Me entendieron? ¿No me entendieron? ¿Qué dice Mayumi? ¿Me entendió?
Buen día, Licen. Buen día, Mayumi. ¿Me entendió? No, Licen, no puedo entenderle. Puedo entenderme. Ya, no hay problema. Ahorita lo repetimos un poquito más a detalle. Ok. Mire, lo primero que vamos a hacer acá nosotros, Mayumi, en este caso, vendría a ser lo siguiente. Vamos a trabajar nosotros, por ejemplo, con la distribución de probabilidades de Poisson. Para trabajar con las probabilidades de Poisson, nosotros tenemos dos formulitas, que las dos es la misma, solo que, como le decía al inicio, en algunos textos trabajan con media y en otras trabajan con lambda. Con cualquiera de las dos es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, para trabajar, fíjense, distribuciones de probabilidad, ¿cómo me doy cuenta que puedo utilizar una distribución de probabilidades de Poisson y una distribución de probabilidad normal o binomial? Que siempre la pregunta va a estar casada a tiempo y le van a dar un valor de tiempo medio y su variable aleatoria. Entonces acá yo tengo la pregunta acá, miren, dice, en una empresa petrolera el término medio de accidentes de 3 por mes. Entonces, este 3 que yo lo coloqué acá en rojo vendría a ser la media o el lambda. Por eso es que yo agarré y coloqué aquí 3. ¿De acuerdo? Se desea determinar la probabilidad de ¿qué? Que no ocurra ningún accidente. Ah, perfecto, que no ocurra ningún accidente. ¿Qué significa ningún accidente? Que X va a ser igual a 0, porque no dice ninguno. Entonces, ya con estos datos que tenemos nosotros acá, podemos responder esa pregunta. Entonces, que no ocurra ningún accidente. Perfecto. ¿Cuánto vale para nosotros, por ejemplo, la media? La media para nosotros vale 3. Dice que tiene que estar elevado a X. X para nosotros vale 0. Ese 0 significa que es ningún accidente. Por el valor de E, que en este caso es 2.72, que lo copiamos nada más ahí, menos elevado a la menos 3, a la menos media. Todo eso dice que tiene que estar dividido por la variable aleatoria, que en este caso vendría a ser 0, factorial. Entonces, por eso es que le coloqué acá el factorial. Entonces, haciendo operaciones, podría haberlo hecho directo en mi calculadora yo acá. Pero le dije entonces la probabilidad de X sea igual a 0, que la probabilidad de X sea igual a 0, va a ser igual a 1. ¿Por qué 1? Porque 3 a la 0 viene a ser 1. ¿Eh? Por, vean, 0,04978. ¿No? Que eso ya yo lo saqué en la calculadora. Eso yo lo saqué en la calculadora, vean. ¿De acuerdo? Eso es, lo saqué en la calculadora. Y el factorial de 0 es 1. ¿Me entiendes? Si yo tendría que anotar en la calculadora, por ejemplo, permítame que ese tema, por ejemplo, para muchos es un poquito medio complicadito. ¿Y cómo lo hago? Miren, yo aquí voy a tratar de hacer una captura para que ustedes lo tengan ahí si es que lo van a hacer a mano. Perfecto. Ahora esa imagen me la voy a pasar a WhatsApp y se la voy a mostrar a ustedes cómo lo trabaje. ¿De acuerdo? Entonces ya aquí yo empecé a trabajar un poquito, empecé a trabajarlo, empecé a hacer un poquito de cálculo. Sabemos que todo eso es igual a 0,04978, que eso en porcentaje sería 44,978, que redondeado sería 5%. Entonces la interpretación acá para nosotros sería la probabilidad de que no ocurra ningún accidente en un mes es del 5%. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, como yo le decía ahorita, lo importante es que yo sepa de dónde saco ese 0, de dónde saqué ese 3, porque este valor para la distribución binomial no va a cambiar. ¿De acuerdo? Ese valor de ahí no va a cambiar. ¿De acuerdo? Bien. No sé ahora si me entendió un poco mejor, Mayumi. No sé Sí, si... Licen. ¿Sí? Perfecto. Sí. Si tiene duda, me escribe. No hay problema. Digo, me pregunta. La idea es que ustedes traten de entenderme. Sé que no va a ser como en la pizarra que allá yo le puedo dibujar, mostrar algunas cositas, pero la idea es que ustedes vayan entendiéndole esta parte de acá. Ok, esto es la forma manual. Es decir, es una alternativa que ustedes tienen para trabajarlo, hacerlo manual, ¿no? Trabajarlo ahí de forma manual.
Hay muchos de ustedes que lo hacen manual, hay otros compañeros que lo hacen, por ejemplo, utilizando Excel, otros lo hacen utilizando tabla, nosotros lo vamos a hacer de las tres formas, ¿de acuerdo? Cualquiera de las tres es válida, lo importante es que nosotros sepamos por qué 0, por qué 3, ¿de acuerdo? Eso es lo importante. Ahora miren, lo voy a hacer con Excel. Entonces, en Excel, para trabajar con para encontrar la distribución de Poisson, nosotros tenemos que decir igual Poisson, nada más. Igual Poisson, miren, acá está, ¿no? Poisson this, ahí está. Esta función le pide simplemente a ustedes tres cositas. El X vendría a ser 0, que lo puedo escribir si quieren ustedes, lo puedo escribir. La media viene a ser 3 y el acumulado. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en la distribución normal sobre el acumulado? El acumulado, en este caso, viene a ser cuando ustedes van a utilizar el acumulado, es decir, cuando la pregunta sea como máximo 2 días. Entonces significa, como dice como máximo 2, yo tengo que tomar 0, 1 y 2. Eso sería un acumulado. ¿Me entienden, no? Pero acá la pregunta nos dice a nosotros que no ocurra ningún accidente en un mes. Es decir, que sea 0. Por lo tanto, el acumulado aquí para nosotros vendría a ser, voy a colocar 0, pero no es por la coincidencia que aquí es 0, sino que el 0 significa, miren, el 0 significa que, ese 0 significa que su distribución de probabilidad de Poisson no es acumulado, no es acumulado. Entonces, vean que aquí me sale 0,0497870, que es el mismo resultado que nosotros sacamos acá. ¿Vieron? Entonces, yo acá le voy a poner, miren, porcentaje, y ya está. Ya lo hicimos con Excel ahí. Miren, ya lo resolvimos con Excel nosotros. Ya lo tenemos si ustedes quieren verlo así. Entonces, tranquilamente ustedes ya lo podrían trabajar, lo podrían hacerlo igual de esta forma utilizando Excel. La interpretación va a ser la misma, no va a cambiar acá la interpretación, va a seguir siendo la misma, ¿de acuerdo? Si no, no va a cambiar para nada su interpretación, va a ser la misma. ¿Me entendieron? Si que lo quieren hacer ustedes con Excel, ¿me entendieron? Si ustedes quieren trabajarlo con Excel, fíjense, yo necesito la variable aleatoria, la media y ver la pregunta, si es acumulado o no es acumulado. En este caso no es acumulado porque le está preguntando que no ocurra ningún accidente, es decir, que sea 0. Pero si la pregunta fuese, por ejemplo, que ocurran como máximo 2 accidentes, le está preguntando un acumulado ahí. Entonces ustedes tendrían que ponerle aquí 1, miren, porque si yo le pongo 1, no sé si me va a cambiar el resultado. Bueno, aquí no me cambia, vean, aquí no me cambia nada, pero si yo acá le pongo el 2, vean que ahí cambia. 0,4231, pero aquí está 1, pero vean, si yo le cambio acá 0, me sale 0,22. Eso significa que ocurran exactamente 2 accidentes en un mes, es del 22,40%. ¿Me entienden? Pero si la pregunta es que ocurran como máximo 2, yo tendría que ponerle 1 y ese sería 0,42, que es el 42%. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿cómo lo hacemos con la tabla? ¿Cómo lo trabajamos con la tabla nosotros? Miren, acá yo tengo que buscar 0 y tengo que buscar 3. Son los dos valores que tengo para utilizar la tabla. Aquí está el 0, miren. Acá no sé si ustedes lo logran ver. Voy a hacer un poquito acá. Aquí está el 0, miren. Aquí está el 0. X, 0 me dice. ¿De acuerdo? Y el lambda, o en este caso la media, es 3, dice. Entonces, miren, permítame que yo le voy a colocar, no sé si están logrando ver, o lo hago un poquito más grande esto de la tabla. Creo que ahí se ve mejor, miren. Ahí está. Entonces, miren, ¿cómo tendríamos que hacer acá nosotros? X vale 0. Perfecto. Entonces aquí está X0, miren. Ahí está 0. Perdón. Hasta ahí. Llegamos hasta ahí. ¿Me entienden, no? Sí, miren. 0, 1, vamos hasta ahí. Y 3. 3 para la media. Entonces acá está 3, miren. Entonces voy a bajar ahí. Voy a bajar una rayita acá. Chin. Ahí. Entonces, miren.
¿qué valor ustedes tendrían que escribir como resultado acá? ¿Qué valor tendríamos que poner acá nosotros como resultado? Ahí está, miren. Permítame que le quite ese relleno para que ustedes lo puedan observar mejor. Y le ponga rojo. Entonces, ¿qué valor ustedes tendrían que escribir? Miren, si lo van a hacer con su tabla, 0,0498, que es el mismo que nosotros calculamos acá. ¿Vieron? Solo que, bueno, aquí yo lo puse con 5 decimales y en la tabla ustedes lo tienen con 4 decimales. Entonces, pero fíjense, lo pueden hacer con Excel, lo pueden hacer manual y pueden utilizar la tabla. Ahí en Classroom ustedes tienen la tabla completa. Lo importante es aprenderla a leer. Lo importante es aprenderla a leer. ¿De acuerdo? Lo importante es aprenderla a leer. Entonces, ¿cómo llegaste ahí? Si ustedes me dicen, ¿cómo llegó ahí usted? Miren, yo sé que X vale 0 y la media Holanda vale 3. Entonces, mi valor sería este de acá. Pero si, por ejemplo, yo le digo que ocurran exactamente 2 accidentes, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que poner acá? Miren, 2 para X y 3 sería 0,22. Miren, aquí sería. Yo llevaría este valor de acá. Si quieren, lo bajo ahí. Listo. ¿Me entienden? Entonces, ustedes tienen 3 alternativas para resolver. Lo importante es que ustedes entiendan el problema, es decir, lo que le está pidiendo el problema. Si ustedes le entienden eso, pueden hacerlo manual, pueden hacerlo con Excel o pueden hacerlo con tabla. No sé si tienen alguna pregunta ustedes referente a cómo encontrar la distribución de probabilidades, ya sea utilizando, por ejemplo, tabla, utilizando Excel o hacerlo manual. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Me entendieron hasta ahí? ¿No me entendieron? ¿Tienen alguna pregunta, Brenda? ¿Tiene alguna pregunta, Brenda, usted? No, Lisa, lo entendí. ¿Entendió bien? Perfecto. Perfecto. ¿Alguien que tenga alguna consulta para seguir para responder el otro ejemplo? Bien, si no tiene, miren, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente, miren, vamos a la siguiente. Yo aquí tengo la siguiente pregunta. Que como máximo ocurran 2 accidentes, era lo que yo le estaba mencionando a ustedes. En pocas palabras, como que ya lo resolvimos, miren. Entonces, como máximo 2 accidentes. ¿Qué significa esto? Que X aquí va a ser... Mister, Sí, sí, Marcelo, ¿te escucho? una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la distribución normal y la de Poisson? La de Poisson, ya. La diferencia, una de las diferencias notorias es que la distribución normal funciona para cualquier tipo de problema, si tú lo aplicas a cualquier área, ¿me entienden? En cambio, la de Poisson, la distribución de Poisson, más que todo, esto, su inventor, que bueno, lleva su nombre, Poisson, lo inventó más para el tema esto de tiempo, ¿me entienden? Por eso es que los ejemplos que tú leas, por ejemplo, te va a dar siempre intervalos de tiempo, ya sea año, hora, día, semana, pero otra característica más también que podemos diferenciar entre una distribución de probabilidades de Poisson con la normal es que aquí no te da la probabilidad de éxito, Marcelo. ¿Cómo te la da la normal? ¿Me entiendes, no? Porque en la normal normalmente te da el P y con ese P nosotros calculamos el Q, digamos. Acá como que no te da ese P, digamos. Entonces ahí también podemos ver una de las diferencias notorias, digamos. ¿Me entiendes? Porque acá te va a dar la media, te va a dar la variable, y que en este caso aleatoria, que puede suceder en esa media que tienen, pero no te va a dar el P, digamos. Entonces ahí uno se puede dar cuenta, a esta la resolvemos con distribución de Poisson. A esta otra, como me está pidiendo la probabilidad, por ejemplo, para que encontremos inclusive el valor de Z y todo eso, ahí tú difieres. ¿Me entiendes, no? Entonces ahí es la diferencia donde te puedes dar cuenta, esto lo resuelvo con Poisson o esto lo resuelvo con normal. No sé si te traté de responder, Marcelo. Yo tampoco sé, la verdad. Ya, no sé si te respondí tu pregunta, digamos.
Sí, Sí, pero no en pero no. línea media, por así decirlo. Ya, no te preocupes, no te preocupes. Mira, Marcelo, es decir, en tu probabilidad cuando hablábamos nosotros de las distribuciones de probabilidades normales, nosotros decíamos, por ejemplo, para cualquier solución, nosotros nos daban la media, es decir, una media poblacional completa, es decir, de todo, y nos daban en la pregunta estaba la otra media, ¿me entiendes? Pero me daban la probabilidad de P, digamos. ¿Me entiendes? Es decir, la probabilidad de éxito que podría ocurrir o no ocurrir ese evento. Digamos. En cambio, en la de Poisson, en ningún momento, si tú observas, te dan la probabilidad de éxito. Es decir, no te dan el P. Entonces, ahí es donde nosotros podemos diferir, digamos, entre una probabilidad de distribución normal y una distribución de probabilidades de Poisson. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, siempre te van a dar como que 2 datos. En cambio, en el otro caso, te daban 3 datos a ti. ¿Me entiendes? Correcto. Aquí, por ejemplo, a ver, aquí creo que tengo uno. Vamos a ver si es este acá. Mira. Esta es la distribución normal. Si tú observas aquí, por ejemplo, me da la media poblacional y me está dando, por ejemplo, la distribución, esta es la, a ver, permitimos la tengo, ¿dónde estamos? Distribución normal, gráfico de la distribución normal, y acá me está dando, perfecto. Entonces, a ver, vamos a ir aquí, sí, aquí tú tienes la probabilidad, mira. Entonces, en la probabilidad te dan 2 medias, te da la general, la poblacional, y te está dando la desviación estándar. Y con esos datos tú trabajas. En cambio, en la de Poisson, si tú observas acá, que es este de acá, no te da la desviación, no te da la desviación estándar. Ahora, si tú me preguntas, por ejemplo, ¿y cuál es su distribución estándar en una distribución de Poisson? La distribución estándar en una distribución de Poisson viene a ser la misma media. En pocas palabras, esta media que yo tengo viene a ser mi varianza. Y a partir de esta varianza yo encuentro la desviación estándar. Por ejemplo, si yo agarro y le pregunto, y determinar la desviación estándar, en este ejemplo de acá, usted va a decir, ¿cómo la determino si no me estás dando, Valentín? Entonces, aquí yo la anoté. Concepto, la media es igual a la varianza. Si yo tengo la varianza, puedo calcular la desviación estándar. En este caso, por ejemplo, si yo le digo cuál es su desviación estándar, determinar la desviación de estándar, por ejemplo, de los accidentes en un mes, ustedes tendrían que decir raíz cuadrada de 3, que es 1.72. Esa sería su desviación estándar. ¿De acuerdo? Bien, ahora sigamos acá. Que dice, ¿no? Que como máximo ocurra 2 accidentes en un mes. Que como máximo, dice, ¿no? Entonces, ¿qué vendría a ser X para nosotros? ¿Qué vendría a ser X para nosotros? Miren, este X para nosotros, como la pregunta me dice, como máximo ocurran 2 accidentes, tendría que ser pues 0, 1 y 2. Ese sería mi X. Si es que yo lo quisiera anotar, digamos. ¿Me entienden, no? Ese sería mi X. Pero ¿por qué U0, 1 y 2? El tema de 0, 1 y 2 es porque la pregunta me dice como máximo. Y este U de acá vendría a ser 3. Eso no va a cambiar. ¿De acuerdo? Ese valor no va a cambiar porque es el valor que ustedes tienen en la pregunta. Digamos. Entonces ahí no cambiaría. ¿De acuerdo? Y bueno, para responder esta pregunta de acá, miren, para responderle a esta pregunta en pocas palabras, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que encontrar aquí? Tendríamos que encontrar, miren, lo siguiente. Esto va a ser igual a ¿qué? A la probabilidad de X, cuando X sea igual a 0, más la probabilidad, fíjense, de X cuando X sea igual a 1, y más la probabilidad de X cuando sea igual a 0. Perdón, acá cometí un error, a 2. Ahí está. Y ahí tú tendrías, ¿no? Es decir, en pocas palabras, esto se traduce en esto de acá. ¿De acuerdo? Si todo esto sería esto de acá, ¿no? La probabilidad de 0 más la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2. Vean que la probabilidad de 0 ya la tenemos, entonces va a estar fácil calcularla.
Tenemos que calcular la probabilidad de 1 y la probabilidad de 2. Si lo hacemos manual, esta parte de acá, miren, permítame que lo vamos a trabajar de forma manual. Miren, para las personas que no lo hacen con Excel, entonces yo acá diría, la fórmula, miren, ¿qué formulita tendría que utilizar? Esta de aquí. Permítame que me pase acá. La voy a poner aquí para que ustedes vean. Acá. Entonces yo tendría que decir aquí, miren, fracción, partimos de ahí, perdón, fracción, y aquí ustedes tendrían que poner, ¿no? U, que viene a ser 3, miren, acá sería U elevado 3 elevado a 0, por, miren, aquí sería E elevado a la menos 3. Todo eso dividido entre 0 factorial. Hasta ahí no hay problema. Luego digo más, fíjense. Más fracción, decimos nosotros. Y acá nosotros tendríamos que ponerle, miren, 3, no va a cambiar 3, elevado a ¿cuánto sería esto? A 1. Por E elevado a la menos 3. Eso no cambia. Y acá, miren, sería 1 factorial. ¿De dónde estoy sacando esto? Porque estoy haciendo este punto de aquí. Más, fíjense. Ustedes tendrían acá más fracción, perdón, aquí no me está escribiendo como ecuación. Más fracción de qué? De acá, por ejemplo, tendría que ser este y este, ¿no? Entonces ustedes tendrían 3 elevado al cuadrado por E elevado a la menos 3. Y acá 2 factorial, ¿no? Entonces yo tendría que colocar 2 factorial. Entonces, perdón, ahí está, 2 factorial. Entonces ya ustedes, aquí tendríamos que resolverlo con calculadora, este más este y más este de acá. Entonces, ¿quieren resolverlo en su calculadora ustedes ahí? ¿Quieren ir? Por ejemplo, este primero de acá ya lo tenemos, ¿no? Este primero ya lo tenemos. A ver, vamos a ver si lo sacamos bien. Perdón, permítame un ratito. Miren, el primer cálculo ya lo tenemos ahí nosotros, que es 0, vean, acá lo tienen ustedes, 0,0497 le vamos a poner, ¿no? Entonces, el primer valor, ese primer valor es 0,0497. Más, ¿cuánto les sale el segundo? A ver si ustedes lo hacen en su calculadora. Si ustedes lo hacen en calculadora, ¿cuánto saldría? A ver, porque ahí es normalmente donde nos equivocamos. Sería 3 elevado a 1, sería 3 por E. ¿Dónde está mi E, mi calculadora? E elevado a menos 3. Y eso va a estar todo eso dividido, miren, entre 1 factorial. Que 1 factorial de 1 es 1. Eso a mí me da, miren, 0,1493. Listo. Más, fíjense. Voy a hacer este segundo de acá. Sería 3 al cuadrado ahí, ¿no? Ahí tendríamos que poner nosotros 3 al cuadrado por E elevado a la menos 3 por 2 factorial, dividido entre 2 factorial. A mí me sale 0,2240. No sé si le salió esa parte a ustedes. ¿Qué me dicen? Listo. Ahora sumamos esos valores nosotros, sumando esos valores, voy a poner aquí, miren, va a ser igual a ¿qué? A 0,1493, miren, 0,1493 más 0,0497. Y eso a nosotros nos da 0,4230. Que esto será igual al 42.30%. Listo. Ahí ustedes lo tienen. ¿Vieron? Entonces, ahí ya nosotros utilizando, vean, utilizando la calculadora lo resolvimos. Utilizando la calculadora lo resolvimos esta parte de acá.
Ahora la pregunta es, si quiero utilizar Excel, ¿será que me sale ese 42% que tengo ahí? Miren, aquí lo voy a hacer, voy a ponerle Excel, voy a utilizar Excel acá, y lo vamos a hacer aquí al ladito, miren. ¿De acuerdo? Aquí. Miren, ahí lo voy a calcular con Excel. Perfecto. Entonces le voy a decir, miren, igual, Poisson, vamos a ponerle Poisson this, vamos a decirle f de x. El X para ustedes sería el 2, ¿no? Porque dice como máximo 2. La media sería 3, miren. Y aquí sí es acumulado. Aquí sí en la pregunta va acumulado. Entonces coloco 1. Y vean que sale el mismo resultado. Vean que sale el mismo resultado. No varió acá, ¿no? Voy a ponerlo en porcentaje ahí. Listo, si quieren con 2. Idéntico, miren. Ahí está. ¿Vieron? Entonces, lo hice con Excel. Lo hice de forma manual. Ahora la pregunta es, ¿será que lo podemos hacer con tabla? ¿Será que me sale ese valor con tabla? Vamos a verlo. Ustedes la tabla la tienen acá. Permítame. Entonces, miren, ¿qué es lo que tendríamos que sumar nosotros acá? ¿Qué es lo que tendríamos que considerar? Miren, sería hasta 2. Permítame, este también tendría que bajar. Y lo que ustedes tendrían que sumar sería esos valores de ahí, ¿no? El valor de 0 a 3, el valor de 1 a 3 y el valor de 2 a 3. ¿Vieron? Que son los mismos valores que nosotros lo calculamos de forma manual. Una vez sumado eso, yo creo que lo tengo acá abajo, bueno, no está, entonces voy a poner, miren, 0,0498, acá voy a tener 0,1494 y aquí voy a tener 0,2240. La suma de esto me sale 0,42. ¿No? Que ahí lo hice, como que lo calculé de forma manual. Entonces, vean, sale lo mismo si ustedes utilizan tabla, sale lo mismo si ustedes utilizan Excel, ¿no? Y sale lo mismo si ustedes lo hacen manual. Cualquiera de las tres formas es válido. Cualquiera de las tres formas se puede resolver. Entonces, la interpretación acá, voy a poner interpretación. ¿Cómo sería la interpretación aquí? Sería la probabilidad de que como máximo ocurran 2 accidentes en un mes es del 42,3%. Listo. Ya ustedes tendrían ahí el resultado. Acá ya lo tendríamos nosotros el resultado. Sería nuestra interpretación, ¿no? Ahí ya ustedes lo tienen, vean. Ahí está. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Qué no me da esto? Vamos a ver acá. ¿Qué pasó aquí? Hay espacio acá. Ok. Listo. Perdón. Se me salió. ¿Qué le estoy mostrando? Ah, excelente. Bien. ¿Le entendieron entonces este segundo inciso que ustedes tienen acá? ¿Me entendieron? ¿No le entendieron? ¿Qué me dice Mayumi, Miriam, Natalia? ¿Le entendieron o no le entendieron? ¿Sí? ¿Le entendió Marcelo? Sí, Lisa, se entendió. Perfecto. Entonces vamos con el otro, vamos para no cansarlo. Aquí, vean, aquí hay un como que una partecita bien interesante, vean. Acá me dice a mí, la pregunta me dice, miren, que ocurran 30 accidentes en un mes, en un año. Uy, caramba. Vean, el tema acá es que el ejercicio que nosotros tenemos, miren, del inicio está planteado por mes. Y nos está diciendo que en una empresa petrolera el término medio de accidentes es de 3 por mes. Entonces, nosotros, un año, miren, tendríamos que llevarlo nosotros, por ejemplo, también a meses. ¿Me entienden, no? Entonces, que ocurran 30 accidentes. Este 30 para nosotros vendría a ser, por ejemplo, el X, ¿no? Eso vendría a ser el X, no va a cambiar. ¿De acuerdo? Pero ¿cuánto sería la media? La media, por ejemplo, nosotros no podemos agarrar y ponerle aquí un año porque estarían en diferentes unidades.
¿De acuerdo? Tendría que estar mes y mes, año y año si quieren verlo. Entonces, miren, nosotros sabemos que en este caso, nosotros vamos a hacer lo siguiente, miren. Un año tiene 12 meses, ¿sí o no? Entonces, nosotros sabemos que en un mes, miren, acá voy a hacer mi reglita de 3 simple, en un mes ocurren 3 accidentes. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso nosotros tendríamos que decir, en un mes ocurren 3 accidentes, perfecto, o 3 accidentes, a ver, podríamos ponerlo alocado también, eso no hay problema. Vamos a hacerlo así. Aquí sería en un mes. Ahora, U accidente, aquí voy a poner U accidente que vendría a ser la media. Accidente ocurren en 12 meses. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y por qué pusiste mes? 12 meses. Es como que lo quiero llevar a la misma unidad, entonces como sé que en un año, ¿cuántos meses ustedes tienen? 12. Entonces aquí sabemos que multiplicamos cruzados, es decir, vamos a tener que multiplicar cruzados. La regla de 3 simple, por ejemplo, nos dice que podemos multiplicar cruzados esto de acá. Miren, multiplico ahí, ¿no? Y divido entre este de acá. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar como media ahí? Miren, si es que lo hago rapidito acá para que ustedes me entiendan mejor, ustedes tendrían acá lo siguiente. La U, que es eso lo que nos interesa ahorita calcularlo, va a ser igual a la fracción. Nosotros tendríamos que multiplicar 3 por, en este caso, perdón, por 12 y lo dividimos entre 1. Entonces, U para nosotros va a ser igual, entonces U para nosotros, ¿dónde está? Va a ser igual a 36. 36 meses. Listo. Entonces, U, fíjense, para nosotros vendría a ser 36. ¿No? Ahí está. Perfecto. Entonces, acá la pregunta nos dice que ocurran 30 accidentes en un mes. Como la pregunta es directa, que ocurran 30, entonces como ya tengo todo, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Me la copio la formulita, miren. Copio la formulita. Y ustedes acá, utilizando esta fórmula, ustedes tendrían que ya responder la pregunta. Entonces, ustedes te dirían, la probabilidad, por ejemplo, la probabilidad de X va a ser igual a 30. Esto va a ser igual a ¿qué? A la fracción. Y, perdón. A la fracción de ¿qué? ¿Cuánto vale en este caso U? Vale 36. 36 elevado a ¿cuánto sería acá? A 30. Por el valor de E elevado a la menos 36, ¿no? Menos 36. Y todo esto dividido entre el factorial de 30, ¿no? Factorial de 30. Metemos a la calculadora esto de acá. ¿Y cuánto nos sale? A ver, si metemos esto a la calculadora. A ver, metan en su calculadora con cuidadito y comparan con el resultado que yo voy a hacer aquí. Entonces ustedes dirían 36 elevado a 30 por E, el valor de E, vamos a ver dónde lo tengo, mi famoso E, aquí está, elevado a la menos 30, 36, perdón, ¿no? 36, ahí está. Todo esto está dividido entre factorial de 30, ¿no? Factorial de 30. Y vean que el resultado en este caso a mí me sale 0,0427. Que esto va a ser igual, multiplicando por 100. Si me equivoqué, me dicen 4,27%. Ahí está. Perfecto. Nada más. Excel. Excel me dice el compañero. ¿Lo quieren hacer con Excel a ver para que salga lo mismo? Miren. Vamos a hacerlo aquí con Excel, miren. Tendría que ser el mismo valor, ¿no, Marcelo? Tendría que ser igual
Poisson, distribución de Poisson. ¿Cuánto vale para nosotros? 30, 36, y acá sería 0, ¿no? Y ahí está el resultado, vean, el mismo. Por donde ustedes vayan va a salir lo mismo. Si me voy a la tabla, no sé si en la tabla lo tengo, pero con un X30 y una media 36. Eso la verdad tendría que revisarlo. Pero por lo menos lo podemos hacer manual, sí lo podemos hacer. Lo podemos hacer con Excel, sí. Excel no le va a fallar. Solo que entiendo que hay compañeros que no tienen una computadora, entonces por eso es que trato de hacérselo manual acá para que ustedes lo puedan trabajar sin ningún problema. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo le fue? ¿Le entendieron? ¿No le entendieron? ¿Salió? ¿No salió? ¿Le entendieron con este ejemplo la distribución de Poisson? ¿Qué dice Marcelo? A ver. Sí, Lisa, está bien. Está bien, ¿no? Está fácil. Mayumi, me preocupa Mayumi. A ver, ¿le entendió Mayumi o no le entendió? Sí, Luisa, entendí. Sí, bien, Sí. Mayumi. Mía, reapareció José Montaño, ¿no? José Carlos estaba de parranda, ¿no? Ok. Y miren, este último, que ocurra 8 accidentes en un trimestre. Entonces acá, yo cambié, miren, esto está súper fácil, que ocurran 8 accidentes en un trimestre. Lo que hacemos, la regla de 3 simple, ¿no? Tendría que multiplicar 3 por 3 sobre 1, 9. Entonces, mi media acá sería 9 y acá sería 8. Entonces, si lo van a hacer manual, se puede hacer manual. Si lo van a hacer con, acá, bueno, aquí me faltó que esto es referencia nada más, yo lo coloco. Aunque no lo pueden, no es necesario que ustedes lo coloquen, ¿no? Pero fíjense que si lo hago con Excel acá, ustedes van a decir igual, distribución de, perdón, Poisson, acá le voy a decir f de x, sería 8, sería 9 y sería 0. Y ustedes tienen, ahí está. La probabilidad de que ocurra 8 accidentes en un trimestre para nosotros sería 13,18%. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta ustedes hasta acá? No se olviden, la interpretación es importante, ¿no? Entonces, yo aquí la voy a colocar, miren, interpretación. ¿De acuerdo? La interpretación. Entonces, aquí sería, siempre hay que aprovechar lo que ya uno tiene. Entonces, aquí sería la probabilidad, miren, de que ocurran 8 accidentes en un trimestre es del 13,18%. Y ahí lo tenemos. La probabilidad de que ocurran 8 accidentes en un trimestre es del 13,8%. ¿De acuerdo? Bien, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta ustedes? ¿Alguna consulta que quieran hacerme? ¿De acuerdo? Como ustedes ya saben, sé que le han comunicado también, en la fecha del 18 al 30 va a ser el primer examen, ¿de acuerdo? Estoy pensando cómo se lo voy a realizar. Bueno, también vamos a recibir instructiva de la universidad, más o menos algunos tipos de examen, pero en conclusión, ustedes tendrían que dar examen de la unidad 1 y de la unidad 2, ¿de acuerdo? Miren, tenemos tiempo todavía, si ustedes tienen duda, tienen pregunta, por mí no hay problema, es decir, yo los puedo ayudar si es que ustedes tienen la posibilidad de conectarse, por ejemplo, por Zoom, en un horario que no sea de clase, y ustedes quieran que les ayude, coordinamos el horario y lo hago, no hay problema, ¿de acuerdo? La idea es que ustedes entiendan estas dos unidades, no tanto para el examen, sino también para la vida profesional de ustedes. Va a depender mucho del área que se vayan a dedicar ustedes, por ejemplo. Esto más que todo, la parte de estadística que estamos viendo, tanto estadística 1 como estadística 2, es más para la persona que va a estar en el área de análisis, ¿me entienden? Como analista de información y todo eso. Entonces ahí como que es una herramienta muy fuerte para ustedes, digamos, ¿no? Ahora,
si no van a estar en esa área, no significa que no la vayan a utilizar, pero el grado de utilización de esto va a ser menor a como cuando ustedes estén en una área de analista, ¿no? Y hoy en día está creciendo fuerte esto de los analistas, es decir, ya es como que toda empresa tiene que tener un analista ahí, por ejemplo, por qué los clientes no me compran los productos, por qué esto otro. Entonces, todo eso lo respondemos haciendo análisis, pues, ¿no? Entonces, mi compromiso mío es que ustedes, si tienen duda, sin ninguna vergüenza, sin ningún problema, me escriben a mi WhatsApp. Saben que normalmente si estoy en clase no voy a responderle. Vieron que acá les salía bastante mensajitos, me salían y a ninguno le he respondido.